participando nuevamente en estas conferencias y es un gozo el poder estar aquí. Les invito a abrir sus Biblias y voy a dar la lectura a un texto, si no solo escuche. Y voy a ir a 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15 al 17. Y dice así la palabra de Dios: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Oremos a Dios. Nuestro Padre, nuestro Dios, te damos las gracias, Señor, en este tiempo porque entramos a un terreno sagrado. Venimos ante tu palabra, Señor. No solo exponemos la palabra, sino nos exponemos nosotros a tu palabra. Señor, ayúdanos, Padre, que tu Espíritu Santo obre en nosotros. Somos seres imperfectos y estamos ante tu palabra perfecta. Guíanos, Padre, en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Alguien dijo que la Biblia está destinada para ser el pan de cada día, no como un pastel para una ocasión especial. Y hay gente que así ve las Escrituras para ciertas ocasiones y no como algo que sea verdaderamente necesario, suficiente. Nuestro tema es la suficiencia de las Escrituras. En el contexto, cuando Pablo escribe estas líneas, estaba preso en un frío calabozo, estaba a punto de morir, son sus últimos días, y está pronto a ser entregado ante su verdugo, probablemente para ser muerto decapitado. Y la preocupación de Pablo no es su muerte, él no está en un estado depresivo ahí. Él quiere reforzar y alentar a la fidelidad de su discípulo Timoteo. Él se encontraba en Éfeso ministrando en esa iglesia, en donde él estaba librando una batalla por la fe contra los falsos maestros. Y aún mientras los apóstoles vivían en aquel entonces, la iglesia estaba en peligro de falsas enseñanzas, como lo hoy es también. Hay muchas voces de falsos apóstoles y profetas hoy. Hoy vivimos tiempos peligrosos. De hecho, Pablo en capítulo 4 dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Esto habla de un problema de audición. No queremos oír, no escuchamos bien, hay una curiosidad hoy en día por lo novedoso, por lo fascinante. La gente está más motivada por escuchar algo intelectual, algo emotivo, algo sensual, y la razón, dice Pablo ahí, es por sus propias concupiscencias. Esa es la razón. Y Pablo quiere reforzar a Timoteo a la fidelidad a la palabra, porque él ya no iba a estar presente, pero Pablo le dice a Timoteo: vas a tener la palabra, y eso es más que suficiente para ti. Y esto es algo que años antes de escribir esto, él lo había dicho en Hechos capítulo 20, versículo 32. Él, después de hablar de los falsos maestros que se levantarán dentro de la iglesia, él dice: y ahora, hermanos, en Hechos 20, 32, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Timoteo debía ser diligente, debía ser un hombre de la palabra. Y cuán importante lo era en aquel entonces y cuán importante lo es hoy. Y la doctrina de la suficiencia de las Escrituras es algo muy importante que debemos abrazar. Cuando hablamos de suficiencia, no queremos decir que la Biblia me da la respuesta a, por ejemplo, cómo arreglar mi carro. Yo sé que a veces nos gustaría que hubiera un versículo ahí que ora por tu carro y se va a arreglar, ¿verdad? Pero no lo hay. Por suficiencia queremos decir que las Escrituras son todo lo que el cristiano necesita saber para estar equipado para una vida de fe y servicio a Dios. Nada falta en las Escrituras, ya sea a través de mandatos explícitos, principios. La Biblia contiene todo lo que necesitamos para cualquier aspecto de la vida.
No necesitamos revelación adicional. Las Escrituras son suficientes para conocer a Dios, como lo veíamos hace unos momentos, cuando vivimos en un mundo donde erige sus propias ideas de quién es Dios. Las Escrituras son suficientes para conocer cómo Dios salva a la humanidad a través de Cristo. Las Escrituras son suficientes para conocer cómo capacitarnos para vivir una vida de piedad a Dios y agradable a Dios. El tema es muy simple, lo que quiero exponer. Dios habla en su palabra suficiente para salvarnos y santificarnos. Y a través de estos tres encabezados quiero llevarlos a poder entender un poquito más sobre lo que es la suficiencia de las Escrituras. Primeramente, las Escrituras son suficientes para escuchar a Dios. Pablo dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Qué quiere decir Pablo con escritura? Bueno, en el griego es grafé ahí. Pablo se refiere a la totalidad de la Biblia, los 66 libros canónicos que se incluyen en nuestras Biblias, los cuales obviamente son toda la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, es un sustantivo colectivo. Y dice Pablo, es inspirada por Dios. ¿Qué se refiere con inspiración? Bueno, obviamente no se refiere, por ejemplo, nuestro hermano hace rato cantaba y sin duda estaba inspirado. No se refiere a eso. Ahí la palabra en el griego es teunustos, que es una palabra compuesta, que es Dios y aliento o exhalación. Entonces la palabra de Dios es exhalada de Dios, es insuflada, o fluye del aliento de Dios, de la boca de Dios. No es algo que Dios está exhalando continuamente, sino que es algo que Él ya hizo cuando sopló su espíritu, para que esa palabra esté completa, genuina ante nosotros de una manera clara, sin errores. Y eso es lo que constituye lo que es la Sagrada Escritura. La Biblia surgió de la boca de Dios. De hecho, el Antiguo Testamento habla, por ejemplo, cuando dice que Él creó al hombre, dice que Él sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. El Antiguo Testamento habla mucho de la boca de Dios, que es la fuente de la que procedía el mensaje divino, como el Salmo 33:6 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y esa expresión es el equivalente a que Dios exhaló su palabra. Entonces no fueron dictadas la escritura de una manera robótica. No es que Dios vino al oído de las personas, de los escritores, y empezó a dictarle la palabra, sino que usó las circunstancias, usó la vida de estos hombres, sus características. Pero es muy importante aquí lo que Pablo dice aquí. Las escrituras son la voz de Dios. Es muy importante eso. Son la palabra inspirada por Dios. Entonces Dios habla ahí autoritativamente, suficientemente, y contiene todo lo que Dios pensó necesario que nosotros conociéramos. Por eso en Deuteronomio 29:29 Moisés dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas las reveladas, dice, son para nosotros. Pero hay un problema. La Biblia es la voz de Dios, pero no es la única voz de este mundo. Cuando Dios creó al mundo y sus criaturas, de todas las criaturas de la tierra, Dios decidió hablar al hombre. Dios habló. Él lo creó a su imagen y semejanza y habló a él, se reveló a él. ¿Por qué? Porque desde el momento en que fuimos seres creados, seres humanos, fuimos creados con la necesidad de una revelación externa a nosotros. Entonces, Él habló al hombre para darse a conocer y para que su vida fuese guiada por su voz, para relacionarse con su Creador, para que le adorara, le entendiera el propósito por el cual había sido creado. Dios le dio instrucciones al hombre: de todo el árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ¿qué pasará? Ciertamente morirás. Y en este punto, el hombre recibió la palabra suficiente de Dios. No necesitaba nada más. Tenía todo lo necesario. Dios le reveló todo lo que necesitaba. Y en todas las etapas de la humanidad, Dios ha revelado su palabra suficiente.
Nadie puede decir, yo no tuve la palabra suficiente de Dios. Dios la ha dado. Y en ese punto solo había una voz. Pero ¿qué pasó en la narrativa de Génesis? Entró otra voz, la serpiente antigua, ¿sí?, que se dirigió a la mujer y cuestionó y reinterpretó la palabra de Dios. Con que Dios os ha dicho, y dio su interpretación, no morirás, le dijo, no morirás. El hombre en ese momento tuvo que decidir por cuál voz se iba a guiar. El hombre, lo sabemos, desobedece y decidió escuchar la voz de la serpiente. La voz de Dios ya no le pareció suficiente. Y ambos comieron del fruto, lo sabemos, de ese fruto que no debían comer. El hombre escuchó la voz del padre de mentiras, Satanás, y con ello hundió a toda la raza humana en pecado y en muerte. El pecado es rebelión a la voz de Dios. El pecado entró por ignorar la revelación y la voz de Dios. El estado actual del hombre ciertamente es creado a imagen y semejanza, sin embargo, nace en rebelión a Dios y nace con su desobediencia ya en su naturaleza. Una desobediencia heredada, que le lleva a rebelarse a la voz de Dios. Y le conduce a la muerte y lo separa de Dios. Un mundo separado de Dios es un mundo separado de su palabra, haciendo lo que bien le pareciere. Cada voz que escuchamos, con una enseñanza, con una filosofía de vida, con una doctrina contraria a la voz de Dios, es un ataque a la suficiencia y a la autoridad de la palabra de Dios. Tu propia voz puede ser muy engañosa, porque Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, dice. Y el primer engañado eres tú, en lo personal. Pero Pablo dice, toda la escritura es inspirada por Dios, gloria a Dios por ello, porque tenemos la palabra de Dios. Quiere decir que Dios no nos ha abandonado a nuestra propia voz y a las voces que estamos escuchando hoy en día. Sin una escritura inspirada por Dios no tenemos nada que nos revele del conocimiento de Dios, como lo veíamos hace unos momentos. Si no existe una palabra de Dios inspirada, autoritativa y confiable, entonces me queda a mí decidir por mi propia cuenta lo que es verdad. Y te toca a ti también, y tú puedes hacer lo mismo, y cada quien puede llegar a su propia verdad. No hay forma de estar seguros de que lo que uno piensa y cree es correcto, de manera que no tienes derecho a defender lo que crees ante otro, porque cada quien tiene su verdad. No existe ningún sistema de verdad autoritativo que pueda proporcionar una norma unificada de fe y comportamiento moral. Nadie puede decir qué pensamiento, qué palabras, qué actitudes, qué acciones, qué comportamientos son correctos. Y ciertamente hoy hay voces que nos dicen que el matrimonio puede ser entre personas del mismo sexo. Hoy hay voces que nos dicen que necesitamos la ayuda de un profesional de la conducta para solucionar las adicciones. Hoy hay voces que nos dicen cómo criar a nuestros hijos. Hay voces que nos dicen que si tu hijo varón se siente mujer, aliéntalo a expresar ese sentir. Y la gente te va a alabar por eso. Hoy hay voces que te dicen que no hay infierno y que no necesitas el evangelio. Todas esas voces están hablando en contra de la única voz suficiente de Dios. Y están imitando a la voz de la serpiente. Y dan su interpretación de la vida. Las voces de este mundo pueden ser muy atractivas. Y muchos, ¿verdad?, entregan sus oídos a esas voces. Tentadoramente esas voces pueden irnos influyendo sutilmente sobre nuestras vidas, a tal grado que pueda uno llegar al punto de decir, bueno, la Biblia sí es la palabra de Dios, pero no puede ser suficiente en esta área de mi vida. Cuando comienzas a creer, bueno, la Biblia es un documento antiguo y quizás deberíamos comenzar a hacer caso de lo que nos dicen los profesionales de la conducta sobre la crianza de nuestros hijos. Hay que poner atención a esto, ¿sí? Y de esta forma la cultura, la filosofía de este mundo se va introduciendo sutilmente en nosotros y en las iglesias.
Y los pastores la meten en sus predicaciones y la mezclan, ¿sí? Y la gente escucha una mezcla, algo que Satanás lo hizo desde un principio. Solo hay una voz que tenga todas las respuestas a las preguntas necesarias de la vida. Y una de esas preguntas es tan cruciales: ¿cómo podemos ser salvos? Y las Escrituras son suficientes para salvación. Este es nuestro segundo punto. Segunda Timoteo ahí, capítulo 3, versículo 14, le dice Pablo a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. La Escritura es suficiente hasta el punto de que uno no puede salvarse sin ella. Y Timoteo, noten, primero tuvo que haber sido convencido. Y Pablo le dice: persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. Pablo le ordena a Timoteo: continúa, mantente firme en lo que has aprendido. Pero no solamente le dice eso a Timoteo porque él anduviera mal o porque él anduviera coqueteando con el mundo, ya que Pablo él lo ha elogiado en el versículo 10 por haber seguido sus enseñanzas. Esto simplemente es una orden para que continúe haciendo lo que él siempre ha estado haciendo como un fiel discípulo. Pero no, Timoteo había aprendido, eso indica que Timoteo había sido un estudiante, un discípulo. Y él recibió instrucción desde niño de su madre y de su abuela. Y como a los niños les instruyes y ellos repiten las cosas, ¿verdad? Y ellos repiten, le dices: cita esto y haz esto, y ellos repiten. Pero en Timoteo no solamente sucedió eso, sino que también dice Pablo: te persuadiste. Pablo le dice: continúa en lo que has sido convencido. Esa es la idea ahí. Y este término expresa un alto grado de confianza y de certeza. El verbo ahí es pasivo, lo que significa que un agente externo actuó sobre Timoteo para convencerlo y darle confianza. Y Pablo le dice: persiste en lo que has sido convencido. Entonces, las Escrituras no son solamente un libro de texto que hay que estudiar y memorizar y es todo. La Escritura se autoatribuye poder de convencimiento. En Salmo 19, versículo 7 dice el salmista: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, dice. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El Salmo claramente establece a la palabra de Dios como el medio por el cual el alma es revivida. Los simples son hechos sabios, el corazón es lleno de alegría, los ojos son iluminados. Timoteo sabe lo que significa que Dios le haya convencido de esto. Y el mandato es que Timoteo se mantenga firme en esto. En segundo lugar, Timoteo recibió sabiduría para salvación. El versículo 15 dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. En este texto, la referencia ahí a sagradas escrituras es específicamente el Antiguo Testamento. Y Pablo le recuerda a Timoteo que él ha bebido de estos escritos sagrados desde la niñez, como la leche materna. Él recibió esa enseñanza porque los judíos formalmente instruían a los hijos a partir de los 5 años. Y su familia, desde Génesis hasta Apocalipsis, la usó para la formación teológica de Timoteo. Porque los niños obviamente formulan preguntas teológicas. Lo decía nuestro hermano hace rato, y a mí me pasó también lo mismo. ¿Por qué si Satanás iba a engañar? ¿Por qué Dios creó a Satanás? Es una pregunta teológica. No es fácil de responder, ¿verdad? Pero noten, lo que Timoteo recibió fue el Antiguo Testamento. Y dice Pablo: el Antiguo Testamento te puede hacer sabio. Ahí en el original, capaz, es dunamai, o te puede hacer sabio. Habla del poder divino, ¿sí? Él fue convencido por Dios usando el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento da la sabiduría, el entendimiento que conduce a la salvación. Suficiente sabiduría capaz de conducir a la salvación. Y el Antiguo Testamento dejan claro, obviamente, quién es Dios. Lo sabemos. Salmo 24, 1 dice: de Jehová la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan.
Nos habla infinitamente de muchas cosas de Dios y lo podemos conocer. Nos habla de que Él es magnífico en santidad. Nos habla también de la pecaminosidad del hombre. En Génesis 6:5 dice que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La Biblia es directa en cuanto a hablar del pecado del hombre. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eclesiastés 7:20. Y podemos citar textos. Salmo 7:11, Salmo 5:5 nos dice que la ira de Dios está sobre el impío todos los días, que Él aborrece a los que hacen iniquidad. Sin las Escrituras no podríamos conocer estas cosas, pero tampoco sin las Escrituras podríamos conocer las buenas nuevas, que también en el Antiguo Testamento hablaba de esto. Isaías 53 nos habla del siervo sufriente, aquel que vino a sufrir por los pecados del pueblo. El siervo sufrió y ahí en esa profecía, 700 años de que viniera Cristo, está profetizando lo que iba a ser el siervo sufriente. Ya se profetizaba de esto. ¿Cómo te apropias de esa salvación? El Antiguo Testamento lo dice también. Deuteronomio 29:4 dice, porque hasta hoy Jehová no nos ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Necesitas un corazón que oiga, que entienda y que escuche. Y Dios te lo puede dar, porque tú por ti mismo no puedes. Y gracias a Dios que el Antiguo Testamento enseñaba esto también. Ezequiel 11:19 dice, les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré de entre de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Y esas cosas las aprendió Timoteo. Aprendió del arrepentimiento también. Joel capítulo 2, versículo 12 dice, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios. Porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. Desde ahí hablaba ya de arrepentimiento. Y esto lo aprendió Timoteo. Estas cosas las recibió y las aprendió y prepararon el corazón de Timoteo. Suficiente para señalarnos y guiarnos al único que salva y convencernos de poner nuestra confianza en Él. Y son suficientes para provocar el nuevo nacimiento en una persona. La regeneración, Santiago 1:18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Así que en la belleza de su gracia no nos ha dado la espalda Dios a nuestra necedad y no nos ha dejado dejándonos a la deriva, nos ha dejado su palabra para guiarnos a la salvación. Nos dio este maravilloso regalo que es su palabra, donde se revela la obra de Cristo. Y además de esto, progresivamente crecer en la semejanza de Cristo, que esto es la santificación, es el tercer punto. Versículo 16 de nuestro texto, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Qué es lo que Dios pretende hacer con su palabra suficiente? En pocas palabras, la formación del carácter a la semejanza a Cristo. Eso es lo que Dios pretende. La suficiencia de las Escrituras no se limita solamente al milagro de la conversión, que ya de por sí es un gran milagro, sino hay que entender que la salvación no solamente comienza ahí, termina ahí, es un crecer progresivamente en la semejanza a Cristo. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La caída ciertamente distorsionó la imagen de Dios en el hombre, y la salvación tiene el propósito de revertir esa condición. Y aquí Pablo dice que toda la Escritura es útil, beneficiosa, ventajosa y tiene un propósito. Y como lo muestra esa preposición griega, para, cada vez que dice ahí para enseñar, para redarguir, nos indican el propósito. Todo cristiano debe desear que se cumpla este propósito de la Escritura en su propia vida.
Y este es el propósito de la Escritura, enseñar. Ahí habla del aspecto didáctico de la palabra de Dios. Encontramos enseñanzas sobre cómo vivir, qué debemos creer, qué espera Dios de nosotros. ¿Con qué se nutría la iglesia primitiva en Hechos 2:42? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Enseñanza. El Antiguo y el Nuevo Testamento fueron dados de forma escrita para que pudiesen ser leídos, entendidos y enseñados. Solo la Escritura es la base de la predicación pastoral. No los mitos, no la psicología, no la filosofía, no el misticismo. Si crees en la suficiencia de las Escrituras, entonces las enseñarás. Es útil para redarguir. O sea, la Escritura no tiene el propósito no solo de enseñar lo que es correcto, lo verdadero, lo preciso, sino también el propósito de exponer lo que es incorrecto, lo que es falso. Y el término ahí indica una expresión fuerte de desaprobación. Y muchas veces la Escritura nos redarguye y no es algo agradable. Hacemos cosas contrarias a la palabra de Dios. Jesús reprendió al mismo Satanás y usó la Escritura. Escrito está, escrito está. Pero aunque no sea agradable, el cristiano deseará ser corregido porque desea la santificación. Es útil para corregir, eso habla de restauración. Mientras que la reprensión revela nuestra pecaminosidad o necedad, la corrección nos muestra cómo enderezar lo que estamos mal o lo que estamos haciendo mal. Y ese es el propósito de las Escrituras, corregirnos y restaurarnos. Defectos de carácter, creencias, comportamientos que tenemos. Y el cristiano necesita seguir creciendo en esas cosas. Si bien el proceso de corrección es negativo, el resultado final que se persigue y se busca es positivo. Instruir en justicia. O instruir es entrenar, paideia en el original, que se puede traducir como disciplina. Es el término exacto que usa Pablo allá en Efesios capítulo 6, versículo 4, donde manda a los padres a disciplinar a sus hijos, ¿sí? En la disciplina y amonestación del Señor, a instruirles. Entonces la Escritura tiene este propósito de instruir en justicia. Entonces las Escrituras, noten esto, no nos dan la justicia. O sea, no hay nada mágico en este libro o en la impresión de las palabras. No es un amuleto de la buena suerte. No es como alguien me decía, yo tengo en mi Biblia la Biblia abierta ahí en un buró. ¿Y de qué sirve? ¿Qué sentido tiene? No es un amuleto. ¿Sí? Las Escrituras son la fuente de toda enseñanza sobre cómo vivir y cómo agradar a Dios a través de Cristo Jesús. Y no hay otro escrito como este. Y esto nos lleva a otros aspectos de la vida. Noten el versículo 17 que estamos estudiando. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este es el resultado de aplicar las Escrituras. El término ahí, hombre, es andropos, y es genérico, se refiere al ser humano. Pablo dice, entonces, el hombre o la mujer de Dios, el joven o la jovencita de Dios, dice ahí, sea perfecto, enteramente preparado. O sea, una vez que somos salvos, una vez que venimos a la fe en Cristo, el resultado de todo ese enseñar, de todo ese redarguir, de toda esa corregir, esa instrucción, es que el cristiano esté capacitado para toda buena obra. Ese es el propósito que busca las Escrituras. 2 Corintios capítulo 9, versículo 8, lo dice así Pablo. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Dios quiere que haya abundancia de buenas obras en nosotros. Toda buena obra es una forma más detallada de decir obediencia. Que no dejemos de escuchar su voz. En todas las diversas áreas de nuestra vida necesitamos esa voz. Y aquí hay una serie de implicaciones. La Escritura es suficiente para una buena conciencia. La suficiencia de la Escritura significa que la Biblia nos permite a los creyentes tomar decisiones agradables a Dios,
con una conciencia limpia. Cuando guardamos los mandamientos de Dios, dice ahí en Salmo 119, versículo 44, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Podemos andar en libertad si los mandamientos de Dios forman parte de nuestra vida. Dios nos ha dado la Biblia como el instrumento para tomar decisiones en nuestras vidas. No tenemos que andar por ahí como en cacería buscando la voluntad de Dios para mi vida. Su voluntad ya ha sido revelada. No tenemos que buscar señales o esperar guiarnos por sueños, visiones o sentimientos. Hay gente hoy que afirma escuchar la voz de Dios literalmente. Pero yo la escucho aquí cuando yo la leo en voz audible. Y el apóstol Pedro dice, 2 de Pedro 1:16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino que habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros, dice, oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Es un evento registrado en los Evangelios. Pedro efectivamente escuchó la voz literal de Dios en esa transfiguración de Jesús. Una experiencia sobrenatural y asombrosa sin duda. Y hay personas que afirman que eso puede ser normativo hoy para los creyentes. Pero aquí Pedro dice que ellos, es decir, Pedro, Juan y Jacobo, que son los que estaban presentes, fueron los que escucharon esta voz. No dice que todos los creyentes de aquí en adelante van a escuchar voces. Y él experimentó eso y estaba seguro de eso. Y algunos podrían decir, ¿por qué debemos de creerte, Pedro? Yo también tuve una visión, yo también tuve un sueño. Y muchos afirman esto, ¿verdad? ¿Y quién puede decir si esa experiencia es confiable, es de Dios, esa experiencia que tú has tenido? Y el apóstol Pedro dice, el versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura que ¿qué? Que todas las experiencias, por más sobrenaturales que puedan ser, tenemos esta palabra más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, los creyentes no debían creer a sus experiencias solo porque estimaban mucho a Pedro. Pedro les está escribiendo esto. ¿Qué debían creer? ¿Qué debían hacer? Estar atentos a esta palabra, que es más segura que todo eso. Y Pedro dice, no esperes experiencias, no esperes voces audibles. Guíate por la palabra segura de Dios en asuntos prácticos de la vida. Puedes guiarte de la palabra de Dios. La Biblia no nos llama a buscar la voluntad de Dios, nos llama a hacer la voluntad de Dios. Y lo que tienes que hacer es saturar tu mente de las Escrituras, porque es Dios hablándote allí, sin duda. Y necesitas obviamente la iglesia, porque en la iglesia habrá más hermanos sabios que te van a poder guiar. Y noten, eso también se desprende otra cosa, la Biblia es suficiente para predicación. Si la Biblia es suficiente para nuestra santificación, para toda buena obra, entonces Pablo dice más adelante en capítulo 4, versículo 1, le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Si realmente los pastores de la iglesia creen en la suficiencia de las Escrituras y desean que sus congregaciones crezcan espiritualmente y abunden en buenas obras, ¿qué deben hacer? Predicar todo el consejo de la palabra de Dios. No permitirán que ideas pragmáticas gobiernen sus ministerios, no permitirán que la cultura afecte y guíe la agenda de sus mensajes. ¿Qué confianza manifestarán esos pastores a la palabra de Dios? Ninguna. Confían en su oratoria, confían en su sabiduría, confían en su carisma, discursos motivacionales,
Si Dios no necesita nada más que su palabra para transformar un corazón duro de piedra en un corazón de carne, ¿por qué requeriría algo más de nosotros para convertir a un alma? La Escritura es la única herramienta que Dios utilizará para traer a sus ovejas al arrepentimiento. El Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Cualquier iglesia que no utilice las Escrituras para traer a los pecadores al arrepentimiento, que no se dedica a leer, a estudiar y a explicar las Escrituras, estará utilizando medios mundanos y estará llenando sus bancas de gente mundana. Los pastores son llamados a ser heraldos, y el heraldo lo que tenía que hacer es transmitir el mensaje genuinamente, leer, exponer y aplicar el texto, no añadiendo, no quitando, no embelleciendo el texto. A Timoteo se le encarga esto, pregone, que proclame, que anuncie la palabra de Dios. Y si un cristiano realmente cree en la suficiencia de las Escrituras, se comprometerá a sentarse bajo la instrucción de la enseñanza de las Escrituras. No buscará una iglesia que le entretengan, no buscará una iglesia que lo hagan sentir bien. Eso demostraría que él o ella le interesa más escuchar lo que un hombre tiene que decir que lo que Dios dice en su palabra. El cristiano buscará una iglesia que le ministre la palabra de Dios y buscará ser pastoreado en esa iglesia local, porque desea escuchar lo que Dios tiene que decirle. Las Escrituras son suficientes para consejería bíblica. La consejería es el trabajo de observar los asuntos del alma, interpretar esos asuntos y guiar a las personas de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, no solo es suficiente para salvar a una persona y para que ande en obediencia nada más, no, hay algo más profundo. Hay problemas serios en el alma que deben ser tratados. Y la suficiencia de la Escritura es una promesa de Dios de que cuando alguien viene a ti con un problema íntimo, profundo y muy personal, tú tienes un recurso suficiente de sabiduría divina para poderle responder a esa persona. Si crees en la suficiencia de la Escritura, desecharás todos tus consejos y tu sabiduría secular y usarás la sabiduría de Dios. Dios creó al alma y los problemas del alma son tratados a través de las Escrituras. El apóstol Pedro dice también, 2 de Pedro 1:3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Noten lo que dice el texto. El conocimiento de Dios dado al hombre es suficiente para todo lo que tiene que ver con la vida y la piedad. Si una persona está sumergida en depresión, hay esperanza para él, puede ir al Salmo 42. Si una persona está esclavo de su conducta sexual errónea, puede liberarse y puede ir a un pasaje como Romanos 6 y 7. Y si alguien está en una ansiedad paralizante, puede ir a Filipenses capítulo 4. Las implicaciones son numerosas aquí. La suficiencia debe llegar hasta la crianza de los hijos. Es la única herramienta que Dios ha dado para atraerlos y llamarlos al arrepentimiento. Y por esto Pablo no dudó en llamar a Timoteo. Persiste en la palabra de Dios. No necesitas ninguna estrategia mundana para seguir tu ministerio. Él tenía todo lo suficiente en la palabra de Dios para lidiar con las falsas enseñanzas y para lidiar los problemas que enfrentaban las personas en la vida cotidiana. El desafío para nosotros es creer en la suficiencia de las Escrituras y vivir de acuerdo a eso. Si tú no ves la palabra de Dios como la voz suficiente de Dios, tú no abrirás la Biblia, no tendrás hambre de ella y pasarán los días, las semanas y no vas a abrir la Biblia. Porque no tienes hambre de leerla. Y demuestras con eso una falta de hambre por Dios mismo, porque no puedes desconectar a Dios de su palabra. No puedes decir que amas a Dios si no amas su palabra. Revela simplemente que tienes un corazón apático para con Dios. La salvación te une a este libro, indudablemente. No te puedes despegar de este libro. Si crees y vives en la suficiencia, serás el hombre y la mujer o la mujer más satisfecha
de este mundo. Solo creeremos verdaderamente en la suficiencia de las Escrituras cuando comencemos a buscarlas diligentemente, personal y colectivamente, a estudiarlas y aplicarlas en nuestra vida y en nuestro ministerio. Necesitamos volver a la única voz confiable y suficiente que truena en las mismas páginas de las Escrituras. Porque ahí el Dios suficiente habla su palabra suficiente para guiarnos a través del Cristo suficiente. Amén. Oremos a Dios. Padre bendito, gracias Señor por tu maravillosa palabra, Señor. Es un gran tesoro el que tenemos, sin duda. Ayúdanos, Padre, a que debemos valorar tanto tu palabra, a tal punto que no podemos despegarnos de ella diariamente. La necesitamos urgentemente en nuestra vida personal y en las mismas iglesias, Señor. Necesitamos pastores que sigan creyendo y afirmando y enseñando esta palabra de Dios y aplicándola al ministerio. Padre, te rogamos, Señor, por las iglesias de esta ciudad y las iglesias de Laredo. Necesitamos tanto de tu palabra. Te lo pedimos y lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Dios les bendiga.